El run de hoy de BTS no fue solo entretenimiento. No fue solo otro episodio para reírse y ya. Fue de esos capítulos que te atrapan sin que te des cuenta. Y cuando terminan, te dejan con la sensación de que viste algo más, algo que no estaba en el guión, algo que simplemente pasó porque tenía que pasar. Y si hubo algo que destacó por encima de todo, fue esa dinámica tan marcada, tan constante y tan imposible de ignorar entre Jungkook y Jimin. Porque no estamos hablando de un momento aislado. No fue una escena linda y ya. Fue una repetición constante, una secuencia de acciones que, una por una, empiezan a construir algo mucho más grande. Algo que no necesitas que nadie explique porque lo estás viendo en tiempo real. Todo comienza en algo tan simple como un juego de vóley. Equipos armados, ambiente relajado, todos metidos en la dinámica. Y de pronto Jimin, siendo completamente fiel a su esencia, lanza esa idea que parece pequeña pero termina siendo clave. Si ganan un punto, abrazo. Si lo pierden, risa. Algo ligero, divertido, casi como una broma, pero que terminó revelando muchísimo más de lo que cualquiera habría esperado. Porque sí, en teoría el abrazo era grupal. Estaban él, Jungkook y Kim Seokjin. Era algo de equipo, algo compartido. Pero lo que pasó en la práctica fue completamente diferente. Jungkook no dudaba. Pero de verdad, ni un segundo. Cada vez que ganaban un punto, su reacción era automática. No había pausa, no había mirada alrededor, no había intención de repartir el momento. Su cuerpo simplemente se movía hacia Jimin como si ya estuviera programado para hacerlo. Y eso, cuando se repite tantas veces con tanta precisión, deja de ser coincidencia. Se convierte en hábito. Y ahí es donde empieza lo realmente llamativo. Porque no es solo el ir hacia él. Es todo lo que viene con eso. Esa sonrisa enorme, completamente abierta, sin filtro, de esas que no puedes controlar aunque lo intentes. Había una emoción genuina, visible, constante. Como si ese pequeño momento, ese abrazo, tuviera un peso mucho mayor que el punto en sí. Y luego están esos detalles que duran segundos, pero que dicen muchísimo más de lo que parece. Esos momentos en los que el abrazo no termina inmediatamente. Ese pequeño retraso. Ese segundo extra en el que Jungkook parece quedarse ahí, sin prisa, como si ese lugar fuera cómodo, como si no quisiera soltarlo tan rápido. Y eso, repetido una y otra vez, construye algo. Mientras tanto, Jin estaba ahí, claro. Pero la dinámica entre Jungkook y Jimin era tan fuerte, tan evidente, que por momentos parecía que todo el juego giraba alrededor de ellos dos. Como si, dentro de ese equipo, existiera una conexión que iba en otra frecuencia. Pero lo más interesante es que no todo se quedó en el contacto físico. Porque cuando llega el momento del conflicto con las reglas, ahí es donde la dinámica se vuelve aún más clara. Jimin responde la pelota, el equipo celebra, todo fluye, hasta que Kim Taehyung interviene señalando que no es válido. Y sí, desde el punto de vista lógico tenía sentido. Pero lo importante no es eso, es lo que hace Jungkook inmediatamente después. No se queda callado. No se mantiene neutral. Interviene, y lo hace rápido. No lo sabíamos, seamos justos, empecemos de nuevo. Su tono no es confrontativo, pero su intención es clara. Está buscando una solución que suene razonable, pero que al mismo tiempo no deje a Jimin en una posición negativa. Y cuando la situación continúa, propone otra alternativa, otra salida. Algo que otra vez mantiene el equilibrio, pero con una inclinación evidente. Y ahí es donde todo empieza a cajar de una manera casi perfecta. Porque ya no es solo cercanía física, es también respaldo, es posicionamiento, es ese impulso automático de actuar cuando la otra persona podría verse afectada, aunque sea en algo tan simple como un punto en un juego. Y cuando unes eso con lo otro, con ese detalle de cómo duermen, todo se vuelve todavía más fuerte.
Porque esa imagen de Jungkook apoyando la cabeza en el brazo de Jimin ya no se siente como una simple curiosidad. Se siente como la extensión natural de todo lo que vimos hoy. Como si fuera la misma dinámica, pero en otro contexto. Porque al final, tanto en momentos conscientes como inconscientes, el resultado es el mismo. Jungkook termina encontrando su lugar en Jimin. Sin esfuerzo, sin duda, sin necesidad de pensarlo. Y eso es lo que hace que el run de hoy sea tan impactante, tan llamativo, tan difícil de ignorar. Porque no hubo una gran declaración, no hubo una escena exagerada, no hubo nada explícito, solo hubo repetición. Repetición de gestos, de movimientos, de decisiones, de miradas, que cuando las juntas cuentan una historia mucho más grande de lo que parece a simple vista. Una historia que no está escrita, que no está planeada, pero que se construye sola en cada pequeño momento. El run de hoy fue eso. Un conjunto de detalles que, uno por uno, podrían parecer insignificantes, pero que juntos hacen demasiado ruido como para ignorarlos. Porque al final, entre risas, caos, reglas, puntos y abrazos, hubo algo que nunca cambió. Jungkook yendo hacia Jimin, una y otra vez, sin fallar, como si en medio de todo ya supiera exactamente dónde está su lugar. Y eso es lo que hace que todo esto se sienta tan intenso, tan natural y tan imposible de dejar de mirar.